A ver, listo, ya está grabando, perfecto. Verás, vamos a hacer el sólido en revolución de esta figura, ¿sí? Entonces, primeramente yo descargo una imagen en internet y la coloco aquí en el GeoGebra. Cabe recalcar que es el GeoGebra clásico, es el que vas a utilizar. Entonces, descargamos la imagen y la colocamos. Como puedes ver, la puedes mover a lo que tú quieras, pues, ¿no? A mí me sirve que esté de forma horizontal, me sirve de esta manera. Ahora, esta imagen, si tú ves, tiene un fondo blanco. Este fondo blanco no me sirve. Entonces vamos a propiedades y hacemos menos opaca, ¿sí? Listo. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Ahora, para formar un sólido de revolución que tenga esta forma o esta figura, pues, ¿no? Debemos encontrar un área, un área o una superficie para que al momento de girar sobre un eje fijo me forme esta figura. Entonces necesitamos buscar funciones que me dibujen esta superficie o área. Entonces, si yo no encuentro funciones disponibles o que yo me sepa, pues no, entonces vamos a improvisar unas. Vamos a colocar puntos sobre toda la superficie que nosotros queremos, pues, ¿no? Dicha área. Entonces aquí nos aseguramos de que primero esté sobre este punto esté sobre el eje X. El siguiente punto, pongámosle que nosotros lo queremos en esta posición, puede ser, ¿no? El siguiente punto en esta otra posición, el otro punto aquí, y aquí nos vamos a detener un ratito para mover esto. El siguiente punto vamos a colocarlo acá y por último acá. Y todos esos puntos me forman el área o superficie que yo quiero, ¿sí? Todos esos puntos. Perfecto. Ahora, verás, yo dije que debemos encontrar funciones y estos solamente son puntos. Entonces, ¿cómo saco de puntos? Armo una ecuación. Entonces, yo tendría que utilizar normalmente una operación llamada polinomio. Polinomio y pongo lista de puntos. ¿Dónde está polinomio? No polinomio, pongo lista de puntos. Entonces yo tendría que poner, ¿qué cosa? El punto C, D. ¿Sí? Y me forma directamente una ecuación. La ecuación es 4.59x menos 16.56. Y esa sería la ecuación, pues, ¿no? Pero si tú estás viendo, me da un error. No me da una ecuación que cruza por ese punto C y D. Me forma, o sea, algo que está muy separado, ¿no? Eso no me sirve. Pero para todo hay solución en esta vida y no lo vamos a hacer por este método. Vamos a hacer por otro, que es un poquito más largo, pero bueno. Para hacer una ecuación de primer grado, o sea, una recta que cruce por esos dos puntos, vamos a poner la operación recta, punto, punto. Entonces, el primer punto por donde yo quiero que cruce va a ser el punto C y el segundo el punto D. Tú estás viendo de que me está formando una línea recta que cruza por esos dos puntos. Y la ecuación va a ser esta, menos 1.03 en x más 0.23y igual a igual a menos 3.73. Pero verás que aquí tenemos variables x y variable en y. Esto no es una función. Entonces, para hacer la función tenemos que despejar el valor y. Entonces, despejemos ese valor. ¿El valor y a qué será igual? ¿Será igual a cuánto? Ah, ¿listo? Entonces, el despeje de y sería esto. Ya, mando bueno, lo que está restando, el 1.03x, lo mando a sumar al otro lado, y el otro queda ahí mismo, pero lo mando a dividir el 0.23. ¿Sí? Aplasto Enter, y te das cuenta de qué cosa. Bueno, aquí tenemos algo mal.
aquí como no le pusimos nombre, no cogió muy bien la operación, vamos a poner un nombre a esa función. Llamémosla G minúscula de X. Llamémosla así. Aplastamos Enter y ya me crea la función. ¿Sí? Entonces borramos esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si está bien el despeje. Esto. Sí, está bien el despeje. Entonces, cambiémosle de nombre, ¿no? Pongámosle J. J de X. Ah, perdón. Ya sé por qué. Este X está en mayúscula. Ahí está. Todo tiene que concordar, ¿no? Entonces esto lo borramos y ya me queda la función. Si yo la pongo, mira, aquí la puedo graficar o no. Si yo la pongo en graficar, si ves que se grafica por encima de esta línea recta, ¿ves? Quiere decir que es lo mismo, pero dicha en otras palabras, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, yo ya puedo ir borrando esta función de recta, esta operación recta, porque no me sirve, ¿no? Ya tengo la función que me dice prácticamente lo mismo. Entonces, listo. Ya que tengo la función, si ves que la función va graficada desde dónde, desde menos infinito hasta más infinito, pero es que tú no necesitas toda esa función, tú necesitas una parte de ella. Entonces, dentro de GeoGebra podemos ponerla dentro de un intervalo. ¿Y cómo hacemos eso? Ponemos la operación función. Función, la segunda, función, valor inicial, valor final. Como valor inicial, perdón, como el primer parámetro va a ser función, ponemos la función j, coma, valor inicial. Vamos a ver, ¿desde dónde queremos que vaya esa función? Te das cuenta que cruza por el punto C y por el punto D. El punto C tiene un valor en X de ¿cuánto? De 3.6. Vamos a poner eso. 3.6 y queremos que vaya hasta dónde? Hasta el punto D, que tiene un valor en X de 3.83. ¿Listo? 83. Aplastamos Enter y ya me genera la función. La función acortada dentro del intervalo. ¿Sí ves? ¿Tú lo estás viendo? Ya. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra primera función. Si ves, te darás cuenta de que tendré que hacer una función para D y E, una función para E y F, una función para FG y una función para G y H. Va a demorar un poquito, pero la suma de todas estas funciones me darán el área que yo quiero. Entonces vamos a hacer una función más y ahí hacemos un corte hasta que yo termine. ¿Sí? Entonces, vamos. Para la segunda función de D a E, te das cuenta de que yo no tengo una función específica, por algo tengo que encontrarlo. Encontramos con la operación recta. Vamos a hacer que esa recta una los puntos D y E. ¿Sí? D y E. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ahora vamos a despejar Y. Vamos a despejar Y. ¿Listo? Entonces, date cuenta, yo no le puse esta vez una variable a esa función, pero GeoGebra es inteligente y le puso el nombre que ella quiso, ¿no? El nombre que ella quiso le puso h de x. Y esta va a ser la función de esta ecuación. ¿Sí ves? Prácticamente lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, pero en otras palabras.
Entonces ya puedo ir borrando esto de aquí. Y tú te dirás, a ver, vamos a ponerlo a regresar. Tú te dirás, bueno, entonces, ¿por qué no, por qué hago? O sea, si ya tengo G, ¿por qué hago H? Porque verás, aquí G tiene como ecuación menos 0,75x más 0,5y igual a menos 2,37. Está la variable x y la variable y implícitamente. Entonces, yo debo despejar y para que eso sea ya una función como tú la conoces, ¿no? Entonces, debo hacer este paso. Es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. Entonces, ya tenemos la función que va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí ves? Pero yo la quiero encerrar dentro de un intervalo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo tengo que poner el operador función, función y escoger esto. Escoger esto. Entonces, como el primer parámetro va a ser función, vamos a poner función h, coma, el valor inicial. A ver, el punto D en X va a ser 3,83, coma, y como valor final hasta el punto E, que tendrá como valor 4,32. Listo, aplastamos Enter y te darás cuenta de que ya tenemos la misma función, pero dentro de un intervalo en específico. Entonces yo voy a hacer lo mismo para el resto de puntos que faltan, haré un corte y ya te lo dejaré puesto, ¿no? Ya listo, entonces ya terminé de hacer el resto de funciones dentro de los intervalos y tengo esta figura. Esta va a ser mi superficie que yo voy a necesitar. Pero tú la ves en 3D. Todavía no hemos formado el sólido en revolución. Entonces, el siguiente paso para formar ese sólido en revolución es utilizar ¿qué cosa? Otra operación llamado superficie. Vamos a ver por qué. Vamos, superficie. Y vamos a utilizar esta, la segunda, curva, que va a ser la función, el ángulo y la recta. ¿Sí? Vamos a utilizar esto. A ver, la curva, o sea, la función ya la tenemos. El ángulo no tenemos y la recta tampoco tenemos. ¿Por qué vamos a utilizar esta función? Esta operación función, a ver, ¿por qué vamos a utilizar esta operación superficie? Porque dentro de los parámetros tenemos un ángulo y una recta. El ángulo va a ser donde el ángulo pues, ¿no? de grados que tú quieres girarlo, y la recta va a ser el eje de giro. Entonces, antes de utilizar esta operación, vamos a crear los parámetros que nos faltan. Entonces, el ángulo, ¿cómo colocamos el ángulo? Entonces, vamos a decir qué cosa. Vamos a decir qué cosa. Perdón, déjame borrar esto. Vamos a decir qué cosa. Que esta figura que yo formé aquí en 2D, esta figura que yo formé aquí en 2D, gire, gire, que gire, pues, ¿no? Entonces, para eso ponemos un deslizador. Colocamos aquí. Entonces, nosotros decimos que un deslizador vaya desde 0 hasta 360 con un ángulo de 1 grado, pues, ¿no? Un incremento de un grado. Pero no lo llamemos así, llamémoslo eh, mm, des, despe, ¿no? Un nombre que no hay. Eh, llamémosla ANG, llamémosla ANG, ya, llamémoslo ANG y que la animación pues sea creciente. ¿Listo? Aplastamos OK. Y esto lo ponemos en 0 grados. ¿Qué me falta? Me falta el eje de giro. Y ese va a ser el eje X. Entonces para trazar el eje X ponemos Y igual a 0. Entonces ponemos Y igual a 0. Y me traza que esa es G1. Este es G1. Vamos a copiar este G1 un ratito porque me va a servir. Ahora, ya tengo mis dos parámetros que me faltan. Ahora vamos a utilizar la operación superficie. Quiero recalcar que la operación superficie me sirve para cuando tú lo quieras ver en 3D, que le da un volumen, que es lo que necesitamos ver. Entonces ponemos
Ponemos esto de aquí y le vamos colocando. Primero, la primera curva, ¿cuál es? Es la curva F. Entonces pongámosle F. F, tú estás viendo, ¿no? Aquí F. Esto es F, ¿no? Esta es la primera curva. Y tú la estás viendo acá también, F. Pongámosle F. Coma, el ángulo. El ángulo nosotros lo llamamos ang, coma, y la recta. La recta va a ser ¿qué cosa? G subíndice 1. Aplastamos Enter y ya tenemos la primera. No se ve aquí todavía, pero ya la vas a ver en 3D. Entonces, vamos a seguir haciendo la superficie para la segunda función. Entonces, ponemos superficie. Vamos a ver, la segunda función es G, coma, el ángulo ang, coma, y la recta G subíndice 1. Aplastamos Enter y continuamos. Superficie para la tercera función. Entonces tenemos que la tercera función es Q, coma, el ángulo ang, coma, y la recta G subíndice 1. ¿Listo? Entonces me falta la superficie para la cuarta función. Entonces la cuarta función es, déjame ver cuál es. La cuarta función es S. S. La cuarta función es S, coma, el ángulo va a ser ang, y la recta va a ser G índice 1. Y me falta la superficie para la última función. Entonces yo pongo superficie, la curva va a ser F subíndice 1. Entonces vamos a poner G subíndice 1, pero le cambio, ya no va a ser G, va a ser F, ¿sí? Entonces le cambio y ponemos, a ver, señalamos ángulo, y el ángulo va a ser ang, y la recta va a ser ¿qué cosa? G subíndice 1. Aplastamos Enter y nos sale, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos el ejercicio hecho. Entonces, toca visualizarlo en 3D. Vamos a ver. Ponemos aquí, fíjate bien, ponemos en vista, ponemos en, a ver que cargue, en vista gráfica 3D. Listo, la colocamos ahí. Esperamos un ratito, ya, listo. Entonces ya una vez aquí, nosotros hacemos algunas configuraciones. A ver, primero, el plano lo quitamos. Segundo, a ver, vamos a configuraciones y vamos a esperar a que cargue. Vamos a poner que el eje, perdón, ¿dónde está? Aquí. Que el eje Y sea vertical. Y ahí la tenemos. Vertical, nada más. A ver que está un poquito lenta la computadora. ¿Ya? Entonces, vamos a desplazar esto más acá. Y esto vamos a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo en una buena posición para que se vea. A ver, que está un poquito lenta. Ya, entonces verás, lo tuve que alejar un poquito el gráfico para que se pueda ver, ¿sí? Ahí tú ya ves que tienes la misma gráfica en 2D, la tienes en 3D. Ahora, vamos a girarlo. Por algo le puse el deslizador. Mira qué pasa cuando lo giro. ¿Sí ves? Va formando el sólido en revolución. ¿Listo? Entonces, ahí tú tienes. Mira, si ves, es la misma figura que ya teníamos. ¿Sí? La misma. Ahí estás viendo, ahí está el sólido en revolución. ¿Listo? Y tú lo puedes ir girando, ¿no? Girando aquí, girando así, ¿no? Y eso sería todo lo que tendrías que hacer. Obviamente se hizo un poquito más largo porque no teníamos las funciones, pero si es que nosotros tenemos unas funciones en específica,
El ejercicio sería súper corto. Yo te voy a pasar también un video explicándote cómo sería el procedimiento si tendríamos la función ya encontrada. ¿Sí? A ver, a ver cómo se resolvería. Y esto sería todo. Ya esto te lo voy a pasar.